Richard Ramírez, el asesino nocturno. Richard Ramírez, conocido como el asesino nocturno, fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de los Estados Unidos. Sus crímenes, que se llevaron a cabo entre 1984 y 1985 en California, involucraron una serie de asesinatos brutales, violaciones, robos y actos de satanismo. Su historia es escalofriante no solo por la violencia que infligió, sino por el terror psicológico que generó en la comunidad, especialmente debido a la forma en que cometía sus crímenes y a la manera en que se esfumaba tras cada ataque. El infierno en los primeros años. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Su infancia estuvo marcada por el abuso y la violencia. Su padre, un hombre alcohólico y abusivo, lo maltrataba junto con sus hermanos. La familia vivía en un ambiente caótico, y Richard sufrió traumas severos desde una edad temprana. Su tía, que vivía con ellos, estaba involucrada en la práctica de la brujería y, según algunos relatos, influenció en gran medida la fascinación de Richard por el satanismo. Un hecho particularmente traumático ocurrió cuando Richard era un niño, cuando vio a su primo, Miguel, un veterano de la guerra de Vietnam, asesinar a su esposa durante una pelea. Este acto de violencia extrema tuvo un profundo impacto en su psique. Miguel no solo mató a su esposa, sino que también mostró a Richard las fotografías de los cadáveres de sus víctimas, lo que aparentemente lo desensibilizó a la violencia. Fue un momento definitorio en su vida, pues Richard se obsesionó con la muerte y la violencia. A lo largo de su adolescencia, comenzó a experimentar con drogas y a cometer pequeños delitos, pero su vida daría un giro mucho más oscuro cuando se mudó a Los Ángeles en 1983. Fue allí donde comenzó su serie de crímenes, que marcarían la historia de la ciudad y la del mismo. El inicio de los crímenes, los primeros asesinatos. En 1984, Richard Ramírez comenzó su ola de terror en California. Su primera víctima conocida fue una mujer llamada Jenny Vincourt, de 79 años, quien fue asesinada brutalmente en su apartamento en el distrito de San Gabriel. La mujer fue apuñalada y su garganta fue cortada. Después de asesinarla, Ramírez la despojó de sus pertenencias. Este crimen fue escalofriante, no solo por la brutalidad, sino también por la manera en que Richard se movió entre las sombras, sin dejar rastro, lo que causó el primer gran pánico en la ciudad. Poco después, comenzó a atacar más frecuentemente. Ramírez entraba en casas por la noche, cuando las víctimas estaban dormidas, y las atacaba sin piedad. El modus operandi de Ramírez era aterrador. Llegaba a las casas, sometía a las víctimas, las violaba, las mataba y luego saqueaba los hogares. Su estilo era extremadamente violento, y no mostraba piedad hacia ningún tipo de víctima, ya sea hombre, mujer o niño. En un caso particularmente macabro, atacó a una pareja, la cual logró sobrevivir y ser testigo de la brutalidad de los hechos. La mujer fue violada mientras su esposo era obligado a observar, luego de lo cual ambos fueron asesinados a tiros. A lo largo de sus crímenes, Ramírez comenzó a dejar un rastro de pistas aterradoras que revelaban una obsesión con el satanismo. Durante los ataques, a menudo dejaba símbolos satánicos en las paredes, como pentagramas, y a veces pronunciaba frases relacionadas con el diablo, lo que hizo que la policía lo asociara con cultos oscuros. El terror en Los Ángeles y el perfil del asesino. Los crímenes de Richard Ramírez causaron pánico en la comunidad. Las víctimas eran seleccionadas al azar, y el hecho de que atacara por la noche, sin previo aviso, hizo que todos temieran que cualquier persona pudiera ser su siguiente víctima. En ese entonces, se le empezó a conocer como el asesino nocturno o el demonio. La policía de Los Ángeles, junto con otras fuerzas del orden, comenzaron una investigación masiva. Se publicaron los retratos hablados de un sospechoso que coincidía con una serie de testimonios. Sin embargo, debido a la naturaleza caótica de los crímenes y la aleatoriedad de las víctimas, la policía luchaba por obtener pistas claras. A pesar de que muchos de los crímenes fueron similares, no fue sino hasta 1985 que comenzaron a aparecer detalles que unieron a los crímenes. Los testimonios de testigos y sobrevivientes ayudaron a crear un perfil del asesino, un hombre joven, de complexión delgada, que mostraba una gran violencia en sus ataques. Sin embargo, el caso se complicó cuando se descubrió que Ramírez no solo era un asesino en serie, sino que también cometía actos de satanismo y estaba obsesionado con la idea de la inmortalidad a través de la violencia. El pánico se apodera de la ciudad. En 1985, la ola de crímenes alcanzó su punto máximo. En ese año, Richard Ramírez cometió varios asesinatos, y la ciudad de Los Ángeles estaba sumida en el miedo. La policía recibió cientos de llamadas de ciudadanos preocupados, pero el asesino seguía escapando. Sin embargo,
algo crucial ocurrió. En uno de los ataques, el asesino dejó una huella dactilar en una ventana, lo que permitió a la policía obtener una pista que los llevaría finalmente a su captura. La ciudad, aterrorizada por la posibilidad de que el asesino estuviera entre ellos, empezó a ofrecer recompensas por cualquier información sobre el asesino nocturno. Fue entonces cuando la suerte de Ramírez empezó a cambiar. Un día, un grupo de ciudadanos en la zona de Boylate reconoció a Richard mientras caminaba por las calles. Ellos, al saber de su rostro a través de los medios, lo persiguieron y lo detuvieron hasta que la policía llegó. El arresto y el juicio. El arresto de Richard Ramírez fue un evento que marcó el fin de una era de terror para la ciudad de Los Ángeles. Durante el juicio, Ramírez se mostró completamente indiferente a las víctimas y a los cargos en su contra. A menudo se le veía haciendo gestos satánicos en la corte y mostrándose arrogante, lo que le valió una condena popular como demonio entre la comunidad. Durante el juicio, incluso lanzó una sonrisa diabólica al público y continuó con su comportamiento perturbador. En 1989, después de un juicio prolongado y lleno de detalles escalofriantes sobre los crímenes que había cometido, Richard Ramírez fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones y 14 robos. Fue sentenciado a muerte y enviado al corredor de la muerte en la prisión de San Quentin en California. La condena y el legado del asesino nocturno. Richard Ramírez pasó años en el corredor de la muerte, y durante ese tiempo, su historia continuó aterrorizando a la gente. En prisión, se declaró a sí mismo como un soldado de Satanás, y siguió mostrando su devoción al satanismo. Durante su tiempo en prisión, tuvo varias novias que lo visitaban, y su figura se convirtió en una especie de culto dentro de la comunidad que seguía casos de asesinos. Finalmente, en 2013, Richard Ramírez murió de cáncer en la vejiga, después de pasar más de 23 años esperando su ejecución. A pesar de su muerte, el legado del asesino nocturno sigue vivo, y su historia es recordada como un testamento del terror psicológico y físico que puede generar un solo individuo. Su caso sigue siendo uno de los más espeluznantes y fascinantes de la historia criminal moderna. Richard Ramírez, el asesino nocturno, dejó una marca imborrable en la historia del crimen estadounidense. Su caso se convirtió en un ejemplo del peligro latente en una sociedad que no siempre puede identificar a los monstruos a tiempo. Su historia sirve como un recordatorio de lo terrible que puede llegar a ser la psique humana cuando se ve empujada por la violencia y el caos.